A Daniel Vilota. Hola, Daniel Vilota. ¿Cómo te va? Graciela Romer, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo estás? Daniel Santa Cruz, Pablo Sirven, Hernán Lombardi. Bueno, larguemos con esta primera cuestión. Me parece que es Venezuela. El gobierno argentino ya tomó una decisión. Esto es más política internacional, pero hoy se agrega un actor nuevo que es Vladimir Putin, que dijo, hey, yo estoy atrás de Maduro, ¿eh? No hagan nada porque esto podría ser un baño de sangre. Les pido un poco como de análisis geopolítico, si bien vamos a hablar de otros temas. ¿Qué es lo que ves ahí? Bueno, primero es la tragedia humanitaria más grande de la historia de Latinoamérica en términos de emigración y de tener que abandonar tu país. Como lo decías bien vos recién, Diego, 3 millones de habitantes tuvieron que irse. Llenó a toda la historia de Latinoamérica. Toda la historia de Latinoamérica, de todos los países de Latinoamérica, nunca hubo un fenómeno tan grande de condenar gente al destierro por parte de una dictadura militar. No hay que tener ninguna duda. La de Chávez Maduro es una dictadura militar. Es una dictadura militar, dicho hoy por las mismas declaraciones de Maduro, no sé si lo escucharon, Totalmente. Cuando dice que es un régimen cívico-militar. Claro. Por lo tanto, él mismo viola en sus palabras la Constitución que ellos reformaron tantas veces. ¿Sí? Aún esos textos, ellos mismos la violan. Por otra parte, siempre uno le quedan varias reflexiones, ¿no? Uno acá siempre fue, para el caso argentino, siempre fue, es muy difícil en general explicar el argumento contrafáctico. ¿Qué hubiera pasado si? Siempre, ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si el gobierno de Cambiemos no hubiera afrontado la megacrisis que hubiéramos tenido en diciembre de 2015? Esto es muy difícil siempre de explicar porque no sucedieron los hechos. Yo llamaría a la imaginación, ¿qué hubiera pasado si Scioli fuera el presidente de la Nación y Zanini hubiera sido el vicepresidente de la Nación? Bueno, esto es lo que hubiera pasado. Ese era el camino, pero un camino claramente determinado. Mira, yo tengo una experiencia que es Telesur. Nosotros salimos como accionistas de Telesur. Los argentinos, todos los que nos escuchan, pagamos impuestos para sostener el aparato de propaganda de la dictadura militar de Chávez a través de Telesur. Esto funcionaba. No digamos que no íbamos hacia Venezuela, íbamos hacia Venezuela. Por lo tanto, esto resuelve para el caso Argentina el argumento contrafáctico. ¿Qué hubiera pasado si? Bueno, hubiera pasado 1.300.000% de inflación. Digo, y esto no es una exageración, es simplemente poner los puntos sobre las sillas de donde estamos. Perdóname, Graciela, sí. Fíjate el ruido que hace Venezuela a la política interna. Diego recién lo marcaba. Son casi 4 millones los exiliados, Diego. Son un poquito más de 3.500.000 están aquí en la Argentina. Que ayer hubo 2 marchas acá en la ciudad de Buenos Aires. Una contra el régimen de Nicolás Maduro, que se dio en Plaza Vaticano, y eran todos los venezolanos exiliados, venezolanos que estaban marchando contra el régimen de Maduro. Y en la Embajada de Venezuela había una marcha a favor, y casualmente eran todos argentinos. O sea, lo curioso es que argentinos marchaban a favor y los venezolanos, por supuesto, marchaban en contra. Y ahí te pone de manifiesto lo que decía Diego. ¿Qué le pasa al progresismo argentino, o a quien se autoproclama? Cierto progresismo, no sumemos a todos. Claro, no a todos, pero ¿qué le pasa a cierto progresismo argentino que no puede diferenciar una dictadura de una democracia, ¿no? Bien. Bueno, este es el punto. Entonces, el alineamiento, el alineamiento internacional que teníamos, que como todo el mundo sabe, los alineamientos internacionales se reflejan en políticas para tu propio país, era ese. Nosotros hasta 2015 estábamos en ese club. Y hay mucha gente que añora con volver a 2015. Yo simplemente quiero decirte que hay una diferencia enorme entre Venezuela, ¿sí? Yo trabajé en Venezuela, conozco bien el tema venezolano, ¿sí? Y no es comparable con lo que sucedía en la República Argentina en el 2015. Digo esto porque creo efectivamente que íbamos hacia un drama económico, no semejante, ¿sí?, a lo de Venezuela, un sistema prácticamente sin partidos políticos, sin oposición, ¿sí? Acordate cuando la oposición no quiere asumir en el Parlamento, una oposición que estaba fuera del sistema. Nada que ver con lo que sucedió en la República Argentina del 2001 y 2002 se resolvió a través de las instituciones. De acuerdo, Graciela, para terminar ese punto, sí. Pero por supuesto que hay diferencias. Pero el camino era ese. Y por suerte en Argentina hubo una oposición firme, fuerte, definida, que impidió ese camino. Sí. Pero que el camino era este, es obvio. Pero porque existía una oposición. Exactamente. Así y articulada democráticamente. Así es. Yo el contrafáctico, la verdad que decir si Argentina iba a ser Venezuela, la verdad que no te puedo decir. Lo que sí sé es que ahora hay que jugársela y decir, ¿te parece que hay prácticas dictatoriales o no?
Porque ayer contaban, y cuentan muchos venezolanos que están acá, que, digamos, no hay falcón verde que chupe gente, pero por ahí van en una moto, simulan un asalto y matan a un disidente. Digamos, hay otros modus operandi para correr de escena a los opositores. Pero estamos hablando de nuevamente, 3 millones y pico, decía Daniel, 3 millones y medio. A confesión de parte, releva de prueba. Hoy Maduro dijo: señores, nosotros acá tenemos todo el apoyo de nuestro régimen cívico-militar. Él lo dice, no lo decimos el resto. Daniel Vilota. Comparto con Graciela y además quiero recordar que el sistema democrático funcionó. El último gobierno de Cristina en el 2014 la oposición no le votó el presupuesto. Cristina tuvo que trabajar con un presupuesto viejo porque la oposición decidió no acompañarla porque no compartía el criterio. Tampoco hay tropas de élite de Cuba, no las hubiera habido en la Argentina matando venezolanos. Ni el narcotráfico, ni el narcotráfico estaría... Ni la Argentina le daría graciosamente 100.000 barriles diarios, que no tiene además, de petróleo a Cuba. Entonces, cuando habla Putin, el conflicto está mediatizado con Cuba, que tiene una fuerte presencia en el gobierno de Maduro, y a mí no me extrañaría, digamos, que este acuerdo, esta estrategia de tratar de quitarlo a Maduro del centro del poder con la OEA termine en alguna declaración que finalmente comprometa o haga visible la intervención militar de Cuba en Venezuela. Me parece que ese es un tema para apuntarlo y tenerlo claro. Decilo otra vez y concreto. ¿Cuál es la hipótesis? Yo creo que finalmente la OEA va a trabajar para presentar una denuncia contra la intervención militar de otro país en Venezuela. ¿Y qué podría lograrse con eso? No sé si van a conseguir la expulsión, pero sí hacer evidente ahí que hay algo más que un régimen cívico-militar, la intervención de otro país tomando decisiones sobre un gobierno aparentemente democrático. Bien, ¿hay alguna medida migratoria preparada para los venezolanos que ya están acá radicados? Yo hoy estaba hablando con el ministro Finocchiaro. Ustedes saben que hay una cosa muy importante, dentro de las muchas que ha hecho el gobierno argentino para acoger al exilio, que además hay que reconocer que también Venezuela fue también muy generosa en los momentos... Sí, muchos argentinos durante la dictadura. Rodolfo Terraño, Tomás Eloy Martínez... Mucha gente estuvo en Caracas, Venezuela, así que simplemente estamos recogiendo esa mejor tradición latinoamericana de recibir a los perseguidos. Pero hablaba con el ministro Finocchiaro, pues que se ha facilitado enormemente la reválida de títulos, en particular de ingenieros. Hay 1.200 ingenieros venezolanos trabajando en Vaca Muerta. Una cosa increíble, porque ustedes saben que revalidar títulos universitarios en general es bastante complicado, engorroso. Se ha facilitado enormemente, también por condiciones humanitarias de todos los que están acá. Y digo, a mí me extraña de verdad, y tomo tu argumento, digo, no ver la realidad. ¿Quién no ha visto decenas, centenares de venezolanos, que algunos se pueden integrar mejor y otros peor? Es una tragedia realmente, insisto, la tragedia en términos migratorios más grande de la historia de América Latina. Yo ahí me trabé en el inicio, pero lo que quería decir es que, viste, la creencia es tan sólida que vos tenés la evidencia y no va la evidencia. No. Te está diciendo, 5 venezolanos te están diciendo que no es como vos crees de tu sofá y no hay forma de modificarlo, ¿no? Como si hubiera ahí que algo que se juega de la identidad de cierto sector. Es un problema, me parece. Pero Pablo. A ver, dentro de lo que es un polvorín, sin duda, Venezuela hoy, 23 muertos, hay una buena noticia implícita, que va a terminar el segundo día de Guaidó como presidente encargado, ¿no? Digo, más allá de todas las amenazas, de advertencias, de admoniciones que tiene, hoy el presidente Maduro volvió a decirlo, bueno, el presidente ahora lo elige Washington. Guaidó sigue, digamos, a cargo de la Asamblea Nacional y ya a organismos internacionales que lo empiezan a reconocer, ¿no? Es decir, de a poco puede llegar a tomar incluso algunas funciones ejecutivas. Lo que es sorprendente un poco lo que decía también Daniel, ¿no? De los argentinos frente a la embajada y una Argentina muy notable, como Eve Bonafini hoy, defendiendo, digamos, a los militares. ¿Tenemos lo de Bonafini? A ver. Ahí vamos. Cuando hay un ejército al lado de quien gobierna, cuando hay un ejército que realmente es popular, cuando hay un ejército que se consigue, que piense diferente, ahí es donde uno tiene casi la seguridad de que Maduro va a ganar, que Venezuela va a ganar. Esto no es todo. Miren esta otra frase que creo que también puede ser interesante, ¿no? Si hay productos puros en la vida
eso es democracia pura, dice Eve de Bonafini. Y hay algo más, un bonus track, que es que además reivindicó hoy a César Milani, ¿no? El polémico jefe del ejército que está preso por delitos de lesa humanidad. Lo defendió hoy, dice que fue toda una patraña que hicieron por el tema que ella había hecho lo que iban a hacer, las tareas que iban a hacer en la villa. Todo esto lo vamos a ver el sábado a la mañana en la televisión pública. Te agradezco, siempre la publicidad me suena muy bien porque maneja el rating. Y está ahí, nosotros seguimos. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Digo, no, varias veces hemos dicho acá, está muy bien que Madre de Plaza de Mayo pueda tener un espacio, pero ¿por qué alguien que es antisistema, alguien que es tan declaradamente antidemocrática, puede estar ocupando un espacio en la televisión pública que irradia a todo el país y que es la voz del Estado de alguna manera? Porque hay varios valores sagrados a ser defendidos, no el menor de los cuales es la libertad de expresión. La libertad de expresión es un bien tan sagrado, está tan alto entre los valores que tenemos que defender como sociedad, que fíjate lo que pasa cuando se conculca libertad de expresión estilo Maduro. Ahora, yo siempre digo lo mismo, si la señora Bonafini hace alguna declaración que constituye un delito, hay millones de ciudadanos, cientos de miles de fiscales, hay que hacer una denuncia y decir, señores, acá hay un delito y los jueces actuarán. Pero quiero hacerte una pregunta. Lo que no se puede hacer, perdóname, es tratar de perseguir al delito conculcando la libertad de expresión. Porque hay que tener siempre muy claro el balance de cuestiones institucionales en las cuales nos movemos. Nosotros tenemos a veces tan poca gimnasia, por toda nuestra historia, tan poca gimnasia republicana, que tratamos de resolver una cosa con otra. Y no, un andarivel es un andarivel y otro andarivel es otro andarivel. Bien, Vos sabés que a mí ese es un tema y aprovecho que estás para preguntarte, porque este nivel de asimetría entre la defensa irrestricta, ¿no es cierto?, de la libertad de expresión y no la defensa irrestricta de la Constitución Nacional, porque la Constitución Nacional dice claramente, ¿sí?, que hay que inhibir personajes, ¿no es cierto?, como Eve de Bonafini, que de todas maneras... ¿Qué quiere decir inhibir, Graciela? Inhibir quiere decir ponerle límites y sancionar. O sea, el Código Penal. Las barbaridades que penal. Esta mujer ha dicho hacia el presidente, los hijos del presidente, ha de alguna manera amenazado de muerte. ¿Cómo es posible que el espacio público, ¿no es cierto?, le permita? Esto es lo que no termino de entender. Te lo vuelvo a repetir. El Código Penal podría mejor tipificar un montón de cuestiones y está claro, y si están tipificadas, tienen que actuar los fiscales, tienen que actuar los jueces y ver si ahí se constituye o no un delito. Cosa que es probable que así sea, pero ese es el ámbito. Si vos, ante alguien que se expresa, obviamente está en las antípodas de lo que yo pienso. Es más, podría sobreabundar los argumentos de todas las cosas que yo pienso sobre la señora Bonafini, en el sentido de el poquísimo apego a los valores democráticos. Pero nunca la forma tiene que ser a través de no te puedes expresar. La forma tiene que ser el Código Penal. Muy bien. Bueno, vamos a avanzar con otros temas y aprovechar a Hernán Lombardi, que hay que decir que cuando el gobierno largó, yo lo recuerdo, pocos lo recuerdan, pero yo sí, que larga el gobierno, digamos, a principios de 2016, después de la asunción, y vos fuiste uno de los que más salió a poner la cara y la frente defendiendo algunas medidas iniciales de algunos despidos en medios, y no había muchos voceros ahí. No sé si por tu trayectoria, el sentido de la piel más curtida, etcétera, vos lo hacías. ¿Vos no creés que está fallando en comunicación hoy el gobierno y que le faltan quienes puedan contar algunas cuestiones básicas? La sensación todo el tiempo es esto, que hay algo de la comunicación que no se termina de armar allí. A mí me parece que es un tema recurrente, ¿viste? Pero entonces hagamos más terapia. Dale. ¿Qué te pasa cuando yo te pregunto esto? Decime la realidad. Otra vez Hagamos terapia. No, ¿Qué que a mí me parece que de nuevo habría un argumento de nuevo contrario a ese, que decir que en este gobierno, que sufrió una situación muy compleja, una tormenta, decía el presidente, de lo económico durante este año, estamos discutiendo con mucha seriedad y con mucha esperanza y con mucho optimismo la posibilidad de la reelección del gobierno de Cambiemos y el presidente Macri, habiendo tenido una situación económica muy complicada que todavía tiene sus dificultades. Entonces yo digo, escucho con atención todo lo que se dice porque uno aprende del otro, pero digo, mirá,
debe estar bastante bien comunicado porque estamos en una situación donde cualquier analista dice el presidente Macri está con amplias posibilidades de ser reelecto. Entonces, desde ese punto de vista, de nuevo, el argumento concreto es, pareciera que la comunicación al revés, es un lugar fuerte del gobierno. Ahora, cada vez que el gobierno en los últimos tiempos logró 2 veces instalarse en el centro del ring, digamos, en el centro de la escena política, y lo hizo con 2 temas que no tienen que ver con la economía. Uno es la seguridad y el otro tema es la corrupción. Seguridad, bueno, por el protocolo, por las TASER, por algunas medidas que anunció la ministra Patricia Bullrich. Y el otro tema, que es el decreto de necesidad de urgencia que anunció el presidente Mauricio Macri el lunes pasado, el lunes de esta semana, que la verdad que generó un revuelo y un apoyo popular, digamos, porque la gente quiere recuperar lo robado. Hay un problema, muchos juristas dicen, mire, es débil jurídicamente, digamos, pero logró ponerse con 2 temas que no tienen nada que ver con la economía, pero la economía va a aparecer, digamos, en algún momento del debate político. ¿Cómo se prepara el gobierno para eso? Bueno, lo primero es, de nuevo, entender que nosotros creemos que la sociedad del siglo XXI tiene cambios muy profundos con respecto a la sociedad y cómo se comunicaba e informaba en el siglo XX. Está frente a un escenario mucho más horizontal. No hay líderes, o por lo menos líderes que va bien en el mundo, que sean verticales. El verticalismo, con el cual yo siempre pensé que el verticalismo era una deformación del ejercicio del poder, el justicialismo siempre consideró dentro de sus atributos el verticalismo. Acordémonos que siempre ser vertical parecía bueno dentro del peronismo. Eso caducó. Siempre yo creo que fue una mala forma de ejercer el poder, pero definitivamente eso no existe, salvo en los regímenes más próximos al autoritarismo. Las democracias, a medida que se vuelven más profundas, sobre todo las democracias occidentales, vuelven a ser cada vez más horizontales. Por lo tanto, la forma de ejercer el liderazgo no es el dedito de alguien, obviamente en este caso estoy pensando en Cristina Fernández diciendo ordeno y mando, sino es cómo se busca el consenso de ideas hacia el futuro. Bueno, me parece que es mucho más sofisticado. Pero todo el tiempo la construcción de la identidad no debería seguir siendo girar alrededor de la oposición al dedo de Cristina. Digo, entre el dedo de Cristina y que casi la única... nadie pide una cadena nacional, pero digamos, recuerdo el spot de la vuelta del FMI, que fue complicada. Hace algunos días salió Macri a hablar. Hay cosas, por ejemplo, Vidal larga el boleto estudiantil en la provincia de Buenos Aires con la carga simbólica de lo que es el boleto estudiantil en provincia de Buenos Aires. Bueno, casi no se enteró nadie de eso. Sí, y además, Hernán, hay una cosa, cuando vos a mí me extraña un poco esta asociación que vos hacés acerca de no debemos comunicar tan mal cuando realmente seguimos sosteniendo este nivel de apoyo. Pero en honor a la verdad, es un nivel de apoyo que no logra crecer y que el gobierno necesita hacer crecer. Y no necesariamente, digamos, el hecho de que la gente apoye, un sector de la población importante apoye al gobierno de Macri, tiene que ver con algo proactivo y tiene mucho que ver con algo reactivo. O sea, el miedo y el temor, digamos, que trasciende la comunicación. Pero déjame decirte una cosa que realmente me parece importante. Cuando uno hace los focus group, esto que está tan de moda, lo que el gobierno, me parece que es un poco lo que vos estás tratando de... El gobierno no explica. Realmente no explica. Y entonces muchas veces el discurso de Macri a mí me hace acordar a el de Menem, ¿se acuerdan? Con síganme, no los voy a defraudar. El tema es, vamos bien. El punto es, y mucha gente se pregunta, esa gente que está en el borde, ¿no? Ese 30-32%, que dice, a ver, voto, pero si aparece algo mejor, que ese es justamente la zona de riesgo que tiene el gobierno, si aparece algo mejor, ¿sí? Entonces miro hacia otro lado. El punto es, ¿por qué vamos bien? ¿Y hacia dónde vamos? Esto no está claro para mucha gente. Te puedo hacer 2 puntos ahí. El primer punto es, nosotros siempre hemos dicho, y lo pensamos con mucha sinceridad, que nosotros somos intérpretes de una voluntad de cambio que ya existía en la Argentina. Claro. La voluntad de cambio nació a los argentinos y que nosotros hoy sostengamos, a veces con los dientes apretados, a veces con cierto enojo, pero sostengamos el cambio, es un mérito de todos los argentinos. Nosotros como gobierno somos intérpretes sencillamente de una voluntad de cambio preexistente. Es decir, la relación causa-efecto primero está
en la sociedad civil. No, por supuesto, recién... Pero lo que no es muy claro muchas veces, ¿cuál es el cambio? Sí, ese es el punto. Pero para, porque está en un punto interesantísimo, que es cómo interpretan cuál es el rol que tiene que ocupar este gobierno y que tiene que ocupar un presidente, que es un intérprete de las fibras de lo que va ocurriendo abajo en la sociedad y es el que ausculta las fibras y entonces le da voz y le da forma y avanza hacia ese lugar. O además de eso debe invitar a un rumbo. Claro. Tiene que proponer algo que la sociedad todavía no llegó e invita a un lugar nuevo también. Por supuesto, pero el rumbo es el método. El método consiste, y el rumbo, en unos nuevos liderazgos, tenemos acostumbrados a estos nuevos liderazgos, tienen que ver con percibir, no al conjunto de la sociedad. Cuando alguien dice, yo sé lo que quiere el pueblo, a ese desconfiable pues es un autoritario. No hay un pueblo, ni la gente, no, hay un montón. Correcto. Nosotros interpretamos una porción que creemos que sigue siendo mayoritaria de una sociedad argentina que se hartó de la mentira, del populismo, de la demagogia y que mira un futuro. ¿Sabes? Yo digo dos cosas para terminar, para no monopolizar la palabra. ¿Sabes lo que nos unifica a nosotros claramente? Claramente es un valor central de Cambiemos, que queremos que el 80% del tiempo se hable del futuro. Pero no porque no creamos en la historia como que da enseñanzas. Porque los argentinos no hablamos del futuro, tenemos que hablar de nuestros sueños, qué vamos a producir, cómo en una sociedad que el 50% de los trabajos que conocemos hoy no van a existir en 5 años, tenemos que enamorarnos del futuro. Pero los líderes de línea del futuro. Y la segunda cuestión de Cambiemos es la verdad, hablamos con la verdad. Es una revolución en Argentina hablar con la verdad. Parece sonso, con la verdad. La verdad es un valor central de Cambiemos y el presidente Macri. Bien, tenemos ya casi que cerrar con Lombardi. Pablo Sirven, por ahí podemos ir al tema específico de él. Sí, un poco, Hernán, lo que te quería decir es, todos notamos y sentimos como un gran alivio, una gran mejora, ni bien asumieron ustedes con los medios públicos, porque, bueno, veníamos de un sistema muy hegemónico, muy militante, con una coloratura que tenía la del gobierno anterior, ¿no? Ahora, fue pasando el tiempo y me parece como que se fue diluyendo un poco aquella impronta, ¿no? Se fue Horacio Levín de Canal 7, hace poco se fue Ana Herchenson de Radio Nacional, hubo un conflicto muy largo en Telam. Hay mucho malestar con el tema de las paritarias cero en los medios públicos. ¿Cómo están los medios públicos ahora? ¿Cómo están sus empleados? ¿Y cuál es el proyecto para adelante? ¿Ya conseguía la libertad, como vos decís? El proyecto es la gente. Vos fíjate lo que pasó este año. Vamos a poner la televisión. Nosotros este año que pasó, 2018, pusimos el Mundial. No quiero ir una vez más, que nosotros pagamos, nos salió a todos los argentinos $3 millones y había salido 20. Obviamente eso era corrupción, pero... Menos partidos también. No. La misma cantidad de partidos. En la misma cantidad de partidos cuando sumás lo que pasó por Deporte TV. La misma cantidad de partidos. Segunda cuestión. Pusimos creo que fue la ficción más exitosa, o una de las más exitosas del año pasado, como fue el Marginal 2. Muestra además de una enorme madurez, porque tocamos un tema delicado para los medios públicos, como pueden ser todos los temas carcelarios. Creo que fue un gran programa. En este momento estamos haciendo lo más federal que existe en la televisión argentina, los festivales, que es Festival País. Cuando asumimos había 16 festivales, ahora estamos celebrando más de 60. Entonces, hay valores muy claros y muy definidos. Ahora, vos me decís, siempre hay una situación permanente de puja con respecto en particular a los sindicatos, y sí hay, porque había muchos privilegios. Lo hemos llevado, dialogamos, obviamente en Telam hubo despidos. Algunos volvieron para atrás, otros volvieron para adelante, está judicializado, pero todo esto es un sistema que está funcionando, un sistema que estaba colonizado. Y vuelvo al ejemplo. La televisión pública era socia de Telesur y de Maduro. De ahí venimos. Y yo estoy orgulloso de lo que pasa. Y te digo con toda franqueza, yo estoy orgulloso de que todas las voces se expresan. Estaba mirando en un programa que a mí me gusta mucho, tenemos Ronda de Editores, que es un muy buen programa, creo que está Clara Mariño, y todos los programas de debate de la noche que conducen Graciela Fernández Mejide, bueno, varios de la noche. Cuando vos ves la lista de invitados, lo que se invitó el año pasado, te diría... Es el equilibrio más perfecto. Nadie puede decir, yo insisto en esto, Pablo, porque uno está orgulloso. En una situación de grieta como vive la Argentina, nadie, ni una vez escuchaste que haya sido discriminado en la televisión pública. Cuando venimos la discriminación más absoluta, eso a mí me hace sentir orgulloso, porque no los usamos para un gobierno.
Esto es esencial. ¿El CCK va a arancelar alguna entrada? Sí. El CCK ya aranceló entradas el año pasado. El CCK, algunos conciertos ya fueron arancelados. Hay conciertos gratuitos y conciertos arancelados. Y está bien que así sea, porque con eso podemos financiar más elementos gratuitos para gente que no tiene bolsillo. Dos cortitas y despedirte. Dale. Hay más. ¿Decís que contesto largo, licenciado? Sí. Te agradezco. ¿Hay algo más que vaya a ser arancelado? No. La verdad que lo que más importa es buscar la equidad. Vos pensás, por ejemplo. Espera, otra y te despedimos. Dale. Paritarias de, suponete, Canal 7, otros medios públicos, ¿es de cuánto? Fue 0 el año pasado, se cerró en la radio el 15% y estábamos en una negociación que creemos que puede ser, en la televisión pública, podamos una negociación muy avanzada para cerrar un acuerdo también. ¿Tienen un número? ¿No lo vas a decir ahora? Estás en plena negociación, pero ponele no la de la radio, se sonó, ya se cerró en el 15%. Que sabemos que es un esfuerzo enorme que están haciendo los que trabajan, pero también sabemos que parte de la idea ahí fue, señores, como están viviendo los medios en la radio y en la televisión, no hubo despidos, hubo retiros voluntarios. No hubo despidos, cuando todos los medios... Última, ¿y Canal 7 cuánto? ¿Tienen un número ahí? Paritaria. Bueno, se digo, si la radio es el 15, que el Canal 7... Y bajó mucho la cantidad de empleados, ¿no? Y bajó con retiro voluntario. De 1.000 a 800. No, de 2.700 a 2.200. Bien. En total, ¿no? En total, ¿no? Hernán Lombardi, gracias. Me encanta por la libertad que siempre se habla acá, así que les agradezco siempre. Gracias a vos por venir. Está Candela ahí, Nicaso, los cuadernos.